A ver, pensemos en esto por un momento. ¿Y si los desafíos de ingeniería más grandes que tenemos ya estuvieran resueltos? Hoy vamos a meternos de lleno en la biomímesis, una disciplina que, en lugar de inventar de cero, lo que hace es descubrir las soluciones que la naturaleza ya ha perfeccionado por miles de millones de años. Y claro, aplicarlas a nuestro mundo. Miren esta línea de tiempo, es que de verdad pone todo en perspectiva. La vida en nuestro planeta ha tenido literalmente 3.800 millones de años de pura investigación y desarrollo. Nuestra revolución industrial en comparación es un parpadeo nada más. Las especies que vemos hoy no son solo seres vivos, son, de alguna manera, patentes biológicas que ya pasaron las pruebas más duras a escala planetaria. Y esta frase lo dice todo, ¿no? La naturaleza no es solo una fuente de inspiración, es el mentor más exitoso que podríamos tener. El único que ha demostrado que su modelo de negocio, por así decirlo, funciona a larguísimo plazo. Hay mucho más por descubrir en el mundo que por inventar. Entonces, si la naturaleza es tan genial, ¿dónde está el problema? Bueno, vamos a ver el conflicto de fondo. La crisis ecológica que vivimos no es un accidente, para nada. Es el resultado directo de cómo diseñamos. Es un choque frontal entre dos sistemas operativos. De un lado tenemos la tecnosfera, nuestro modelo industrial. Es un metabolismo lineal. Tomamos recursos, aplicamos muchísimo calor y presión, usamos químicos tóxicos y al final generamos basura. Del otro lado está la biosfera, que funciona con un metabolismo cíclico. Es una química súper elegante, a temperatura ambiente, donde todo es nutriente para algo más. Cero desperdicio. Y aquí está el punto clave. No es que seamos inherentemente malos o destructivos, es que nuestro método de diseño tiene una falla de origen. Hemos creado sistemas abiertos en un planeta que es cerrado. Pero ojo, la buena noticia es que si es un problema de diseño, podemos rediseñarlo. Ok, si el problema es de diseño, ¿cómo empezamos a corregirlo? ¿Cómo aprendemos de la naturaleza de una forma sistemática? Bueno, la biomímesis nos da un marco de trabajo súper claro, organizado en 3 niveles de sabiduría, y cada uno es más profundo y más transformador que el anterior. Aquí podemos ver la estructura general. En el centro, en el núcleo, emulamos la forma de un organismo. En el siguiente nivel, su comportamiento, su proceso. Y en el nivel más externo, que es el más poderoso, emulamos la interconexión de todo un ecosistema. El primer nivel es el más fácil de entender, imitar la forma. Pensemos en el velcro, por ejemplo, que se inspiró en cómo unas semillas se pegaban a la ropa con unos ganchitos diminutos. O en las turbinas eólicas que imitan la forma de las aletas de las ballenas jorobadas para ser más eficientes. Básicamente, se trata de observar la estructura de algo para resolver un desafío físico. Es imitar el qué. El segundo nivel ya va un paso más allá. Aquí no solo copiamos la forma, sino que imitamos un proceso. No copiamos el producto, sino la receta. Un ejemplo genial es la hoja de loto, que se mantiene limpia sin usar detergentes, solo por su microestructura que hace que el agua resbale. Aquí nos preguntamos, ¿cómo construye la naturaleza? ¿Cómo se enfría o se limpia a sí misma sin gastar energía? Y así llegamos al tercer nivel, que es el que de verdad puede cambiarlo todo. Aquí emulamos las reglas de un ecosistema completo. Se trata de diseñar industrias, ciudades o hasta economías enteras que funcionen como un bosque, en un ciclo cerrado donde el concepto de residuo simplemente no existe. Bueno, ya basta de teoría. Vamos a la práctica. Veamos cómo estos 3 niveles de emulación se traducen en algunas de las innovaciones más fascinantes que estamos viendo en la ingeniería y la arquitectura moderna. Este es un caso clásico del nivel 1. El tren bala de Japón generaba un estallido sónico, un ruido tremendo al salir de los túneles. Los ingenieros ya no sabían qué hacer, hasta que uno de ellos observó al martín pescador, un pájaro que se zambulle en el agua sin salpicar casi nada. Rediseñaron la nariz del tren imitando la geometría de su pico y... problema resuelto. No solo eliminaron el ruido, sino que redujeron la fricción y lo hicieron más eficiente. Ahora un ejemplo brillante del nivel 2. Imagínense esto. En Zimbabue, con temperaturas de hasta 45 grados, ¿cómo se construye un edificio de oficinas sin aire acondicionado? El arquitecto Mick Pierce se inspiró en los montículos de las termitas que mantienen una temperatura interna casi constante gracias a un sistema de ventilación pasiva súper ingenioso. El edificio básicamente imita este flujo de aire para autorregularse. Y el resultado, pues el Eastgate Center consume un 90% menos de energía en climatización que un edificio convencional de su tamaño. O sea, esto no es solo una victoria para el planeta, es una ventaja económica gigantesca, una reducción brutal en los costos operativos. Y aquí vemos el poder del nivel 3. La fábrica textil Runner Textile, en lugar de gastar fortunas tratando sus desechos tóxicos, rediseñó todo su proceso desde cero.
Analizaron cada químico, reemplazaron como 8.000 compuestos por solo 38 sustancias seguras. El resultado, el agua que sale de su fábrica es potable y los recortes de tela son nutrientes para granjas locales. Desperdicio cero, resiliencia total. Todo esto suena increíble, ¿verdad? Pero, ¿cómo se empieza? La biomímesis no es solo tener una inspiración repentina, es una metodología, un proceso súper riguroso, que de hecho cualquiera puede aprender y aplicar. Esta es la espiral de diseño biomimético, nuestra hoja de ruta. Digamos que queremos enfriar un edificio. El primer paso es identificar la función, no instalar aire acondicionado, sino regular la temperatura. Luego, biologizamos la pregunta. ¿Cómo regula la temperatura la naturaleza? Descubrimos modelos, como los elefantes usando sus orejas o las termitas ventilando sus nidos. Abstraemos el principio clave, que es la convección de aire. Emulamos ese principio en un prototipo de edificio. Y, finalmente, lo evaluamos para ver si funciona de forma sostenible. Es un ciclo constante de preguntar, aprender y mejorar. Adoptar esta forma de pensar es sin duda el siguiente gran salto para la innovación. Pero, claro, como con cualquier cambio de paradigma, hay barreras importantes que tenemos que entender para poder superarlas. Los principales obstáculos son, por un lado, una brecha de conocimiento. Los biólogos y los ingenieros no suelen hablar el mismo idioma. También hay desafíos de manufactura, o sea, no es fácil fabricar formas orgánicas a escala industrial. Y por supuesto está la aversión al riesgo de los inversores y las leyes o códigos de construcción que están obsoletos. Pero el panorama tecnológico es súper prometedor. La inteligencia artificial nos está ayudando a consultar la base de datos de la naturaleza como nunca antes, traduciendo funciones biológicas al lenguaje de ingeniería. Y la impresión 3D y 4D por fin nos da las herramientas para construir esas geometrías complejas que vemos en el mundo natural. Pero lo que es realmente increíble es cuando aplicamos el nivel 3 a toda una zona industrial. Y esto no es un concepto del futuro, es Kalundborg en Dinamarca, una simbiosis industrial que lleva décadas funcionando. Aquí, el residuo de una empresa es la materia prima para otra. El vapor que le sobra a una central eléctrica calienta casas y una piscifactoría. El yeso de un proceso se vende a una fábrica de paneles. Y aquí está la prueba financiera, la que no miente. Con una inversión de poco más de 78 millones de dólares, el sistema de Kalundborg ha generado más de 310 millones en ahorros y beneficios acumulados. Esto demuestra que operar como un ecosistema no es solo una obligación ecológica, es económicamente superior. Así que al final, podemos resumir toda esta filosofía en 3 ideas clave. Ver a la naturaleza como un modelo a emular, como una medida para juzgar la calidad de nuestras propias innovaciones y como un mentor que nos enseña cómo vivir en este planeta. Al final del día, la biomímesis nos invita a un cambio de perspectiva fundamental, dejar de ser conquistadores de la naturaleza para convertirnos en sus aprendices. Nos pregunta, ¿cómo podemos crear diseños que no solo sean buenos para la gente, sino que contribuyan activamente a la salud del mundo del que somos parte? Esa es la pregunta que va a definir el próximo capítulo de la innovación humana.